Reconocido como un poderoso ícono de la cultura africana y uno de los líderes más famosos de la historia de Etiopía, Haile Selassie protagonizó uno de los reinados más duraderos en el continente africano, que le valieron una posición privilegiada en las cumbres internacionales. Poseedor del título León Conquistador de la tribu de Judá y Rey de Reyes de Etiopía, Señor de Señores y elegido de Dios, Selassie fue el último monarca de la dinastía que gobernó el imperio de Etiopía durante casi 3000 años, misma dinastía considerada por la tradición etíope como descendiente del rey Salomón. Durante décadas se enfrentó la agitación política, donde simultáneamente era conocido como el profeta y mesías del movimiento religioso Rastafari, cuyos miembros llegaron a considerarlo como un ser divino. El día de hoy vamos a conocer la personalidad del hombre que emergió como una poderosa figura internacional y que posteriormente dejaría una huella imborrable en las memorias de Etiopía y el continente africano. Mi nombre es Alejandro Andrade, esto es la Nueva Enciclopedia y recuerden suscribirse para no perderse nuevas entregas y dejar su me gusta si les gustó el video. Sin más nada que agregar, comencemos con la biografía de Haile Selassie. Haile Selassie nació con el nombre de Leif Tafari Makonnen el 23 de julio de 1892 en una choza de barro ubicada en Ejersa Goro, una región en el este del imperio etíope, que hoy se conoce como Etiopía. Su madre era Yeshimebet Ali y su padre Ras Makonnen Wolde Mikkel, de quien heredó su linaje aristocrático. Tafari, como se le conocía en sus primeros años, tuvo una infancia agitada desde sus inicios. Cuando nació, fue separado de su madre, a quien nunca más se le permitió ver a su hijo. Seguidamente, esta falleció 19 meses más tarde por complicaciones en el parto de su 11º hijo. En 1896, cuando tenía apenas 4 años de edad, estalló la guerra ítalo-etíope en la que participó su padre, quien lo dejó al cuidado de un misionero católico. Posteriormente, Etiopía derrotó al ejército invasor italiano y se convirtió en el único país africano que retuvo su independencia por medio de una acción militar. Luego del regreso triunfal de su padre, el joven Tafari recibió una educación personalizada por parte de misioneros, quienes le admiraron por destacar en diversas áreas y por poseer habilidades en lo que se refiere al pensamiento crítico. Su primer maestro fue Walde Kidane, quien tuvo la tarea de facilitarle una educación a la manera tradicional etíope, mientras que su siguiente profesor fue el monje Hebre Selassie, a quien Tafari le tenía un respeto y afecto especial por haber forjado su carácter. Años más tarde, su padre Ras Makonnen deseaba que recibiera una educación al estilo europeo, por lo que le pidió a un sacerdote que se dedicara al joven Tafari a enseñarle francés y amárico, un idioma perteneciente al norte y centro de Etiopía. De manera simultánea, Tafari Makonnen creció en un ambiente rodeado por las constantes agitaciones políticas, por lo que desde muy temprana edad aprendió sobre el ejercicio del poder. A la edad de 13 años, recibe el título de Dehasmach, el equivalente a conde de Etiopía, y fue nombrado gobernador de la región de Garamulet, ubicada en Harar. A partir de ese instante, comenzaría a demostrar el carácter y la habilidad de un joven disciplinado que provenía de una familia aristocrática de Etiopía. Poco tiempo después, su padre fallece y fue convocado junto a otros nobles y príncipes a Addis Abeba, la capital del país. Una vez allí, fue admitido en la recién inaugurada escuela moderna que lleva el nombre de Menelik II, su fundador. Al mismo tiempo, fue nombrado gobernador de Salalé, al norte de Harar, y aunque se le consideraba demasiado joven para ocupar el cargo, sus tareas eran ejercidas por medio de un diputado con el fin de que Tafari pudiera continuar con sus estudios y formación. En 1907 fue nombrado gobernador de los sectores de la región de Sidamo, donde pudo ejecutar sus tareas como dirigente político por primera vez. 3 años más tarde fue nombrado gobernador de Harar, cuyo título otorgado le genera una gran satisfacción
y después de 2 años de ausencia, va para allá para administrar la provincia donde nació y se crió. En ese sentido, el emperador Menelik II, a pesar de la corta edad de Tafari, le reconoce sus capacidades para desempeñar el trabajo duro, su excelente memoria y su dominio del detalle. Durante sus últimos años en el poder, el emperador Menelik funge como mentor de Tafari, a quien mantuvo de cerca en constante aprendizaje. Sin embargo, en 1913, Menelik fallece y su nieto Liki Yasu fue nombrado emperador. Desde sus inicios, las relaciones de Tafari con el nuevo regente se estrecharon de manera amistosa, donde incluso el emperador habría insistido en el matrimonio de su sobrina con Tafari. No obstante, sus diferencias no tardaron en prevalecer. En poco tiempo, los dos hombres empezaron a llevarse mal, debido a que diferían en áreas referentes a la política interior y exterior. Ieyasu, por su parte, deseaba tener a la ciudad de Harar bajo su control personal, pero Tafari se opuso a la idea. Como consecuencia de ello, en agosto de 1916, Tafari fue destituido de la gobernación de Harar y en su lugar fue nombrado gobernador de Kaffa, pero nuevamente se negó. Además de su disputa con Tafari, el emperador Ieyasu tuvo una actitud irrespetuosa hacia los nobles de su abuelo Menelik II, mostrando una estrecha relación con el Islam, actos que fueron duramente criticados por su pueblo, mayoritariamente cristiano. De esta manera, el emperador etíope se convierte en un gobernante impopular y recibe un fuerte rechazo por su traición hacia el cristianismo en favor de los musulmanes. Durante estos años, Tafari representa el rostro de la oposición hacia el emperador, hasta que finalmente el gobierno de Liki Yasu llega a su fin el 27 de septiembre de 1916, cuando fue derrocado por un movimiento político. Tras la caída del emperador Ieyasu del poder, la figura de Tafari resultaba atractiva tanto para los conservadores como para los progresistas. No obstante, aunque parecía un firme candidato para asumir el mando del imperio, la hija de Menelik II, conocida por el nombre de Sauditu, fue elegida emperatriz el 11 de febrero de 1917. Por otra parte, Tafari fue elevado al rango de Ras, que en la nobleza etíope era el equivalente a príncipe, y se le designó como heredero aparente. A partir de ese momento, se le conoció con el nombre de Ras Tafari. Y aunque Sauditu ostentaba el título de emperatriz y era la cabeza visible del Estado, Ras Tafari asumió la tarea de administrar el país, convirtiéndose en el gobernante efectivo de Etiopía con apenas 24 años. Inicialmente mantuvo las tareas administrativas diarias y trabajó con el fin de modernizar al país, de forma similar a como lo había hecho su mentor Menelik II en años anteriores. Ras Tafari tenía una iniciativa progresista, por lo que también se le confió el área de la política exterior. Para el año de 1918, finalizada la Primera Guerra Mundial, envió delegaciones a Europa y Estados Unidos con el objetivo de felicitar a los aliados por su victoria decisiva y al mismo tiempo destacar la determinación de su nación de apoyar y cooperar con dichos gobiernos. Cuando posteriormente se fundó la Sociedad de las Naciones, Etiopía solicitó ser miembro y fue aceptada en el organismo multinacional el 28 de septiembre de 1923. Tras lograr este objetivo, la imagen de Ras Tafari saltó al gran escenario de la política internacional. Al año siguiente, visitó varios países europeos, acompañado de su séquito, con el fin de continuar con la política de modernización. Su primera tarea consistió en la abolición y erradicación de la esclavitud en Etiopía, porque a pesar de que la esclavitud ya se consideraba ilegal en aquella época, seguía practicándose en el comercio. Para ello, Ras Tafari moviliza una fuerza importante para ocuparse exclusivamente de la abolición de la esclavitud, pero esta se concretaría más adelante. Por medio del funcionamiento de la maquinaria administrativa que estableció, la esclavitud se fue erradicando de manera gradual pero segura en el país.
En 1924 realiza una gira por Europa para adquirir conocimientos y apoyo en sus esfuerzos por innovar y elevar el perfil de Etiopía en el escenario internacional. Como resultado de su gira por los países europeos, Rastafari logra despertar admiración y fascinación por las políticas de su gobierno en el exterior, incrementando la popularidad de Etiopía en los medios de comunicación y en la política occidental. Su siguiente tarea consiste en establecer escuelas modernas en la capital y en otras ciudades del país, con el fin de ofrecer oportunidades de educación a todos los etíopes, incluyendo a niños esclavos recientemente liberados. Para ello se abrieron varias escuelas y se contrataron maestros de Europa y Estados Unidos. Paralelamente, Rastafari busca modernizar el ejército, creando una escuela de cadetes para profesionalizar las fuerzas armadas del imperio. Sin embargo, durante su gestión, persistieron los levantamientos y el derramamiento de sangre en muchas partes del país, causados por una lucha por el poder y por bandos políticos que luchaban por balcanizar el Estado etíope. En medio de un ambiente tenso de la política interior, la emperatriz Sauditu lo coronó Negus, es decir, el equivalente a rey, en el año 1928, bajo la presión del Partido Progresista. Esta decisión llegó luego de un intento fallido de apartar a Rastafari del poder por parte de los conservadores que eran opositores al gobierno. En ese sentido, la coronación de Rastafari fue una acción controvertida, puesto que ocupó el mismo territorio que la emperatriz, en lugar de situarse en una de las áreas regionales que tradicionalmente se conocían como reinos dentro del imperio. Fue así como dos monarcas ocuparon el mismo lugar como sede por primera vez en la historia de Etiopía. Sin embargo, los conservadores intentan responder ofensivamente a favor de la corona de Sauditu. El marido de Sauditu, conocido como Razguk Sawele, estuvo a favor de encabezar un ataque contra la autoridad de Rastafari para de esta forma desplazarlo del poder. Sin embargo, fue derrotado y asesinado en la batalla de Anchem el 31 de marzo de 1930. Apenas la noticia de la derrota y muerte de Guksa se extiende por la capital del país, la emperatriz Sauditu murió repentinamente el 2 de abril de 1930. Durante mucho tiempo persistió un fuerte rumor de que la emperatriz fue envenenada tras la derrota de su marido, mientras que otra hipótesis señalaba que sufrió un ataque cardíaco cuando se enteró de la muerte de su esposo. Sin embargo, posteriormente se documentó que la emperatriz había fallecido por culpa de una fiebre similar a la gripe y por complicaciones asociadas a la diabetes. Cierto o no esta versión, la realidad es que el fallecimiento repentino de Sauditu crea las condiciones favorables para el ascenso definitivo de Rastafari como gobernante absoluto de Etiopía. Tras el fallecimiento de Sauditu, Rastafari fue nombrado emperador de Etiopía con el título de Haile Selassie, cuyo nombre significa poder de la Trinidad, y fue proclamado como Rey de Reyes. Su coronación fue la más emblemática registrada en la historia del país, y asistieron a ella miembros de la realeza y representantes de todo el mundo. Fue tanto el ruido que provocó su coronación que el diario New York Times informó sobre los costosos obsequios recibidos durante el evento y se llegó a especular que la celebración pudo haber costado más de $3.000 millones. De igual forma, la famosa revista Time le dedicó su portada al nuevo regente de Etiopía. La noticia se había convertido en la sensación en diversos medios de comunicación mundiales. La prometedora coronación de Rastafari alienta la expansión de una curiosa corriente espiritual llamada Movimiento Rastafari, que había nacido en Jamaica por aquellos años. Sus postulados defendían que Rastafari se trataba de una figura divina de carácter mesiánico,
destinado a liberar a todos los esclavos africanos, conduciéndolos hacia la tierra prometida. Esta creencia se basa en que todas las personas de raza negra son descendientes de los antiguos israelitas, y como la dinastía de Etiopía se decía descendiente del rey Salomón, el grupo Rastafari declaró lealtad hacia Haile Selassie. Sin embargo, si bien el emperador demostraba simpatía y cortesía por estos seguidores, no desempeñó papel alguno en la organización o promoción del movimiento. En julio de 1931, Selassie introdujo un elemento en las leyes nacionales tras promulgar la primera Constitución Nacional escrita, centralizando todo el poder gubernamental bajo su liderazgo. De igual forma, Selassie creía que era indispensable un gobierno central más poderoso para llevar a cabo la modernización de la burocracia, el ejército y la economía del país. A su vez, centró su atención en ampliar los servicios de salud pública, proveer electricidad y crear una red telefónica avanzada. Ese mismo año, fundó el Banco de Etiopía, que introdujo al mercado la moneda etíope. Pero los esfuerzos por mejorar la calidad de vida de su pueblo se vieron amenazados el 3 de octubre de 1935, cuando Italia invadió Etiopía sin previo aviso. El ejército luchó durante los siguientes 7 meses, pero las fuerzas italianas derrotaron fácilmente a las tropas de Etiopía. Y pese a que la Sociedad de Naciones nombró a Italia como agresor en el conflicto, no se tomaron medidas que causaran gran efecto. Tras la derrota de su ejército, Selassie y su familia fueron obligados a exiliarse en Gran Bretaña el 2 de mayo de 1936. Poco tiempo después, el 30 de junio de ese mismo año, pronunció su discurso más famoso ante la Sociedad de Naciones, donde se quejó por el uso de armas químicas contra su pueblo y denunció la falta de apoyo por parte del organismo. En respuesta, la organización impuso sanciones a Italia, pero las potencias occidentales no acudieron en su ayuda en la campaña contra el ejército italiano. Los esfuerzos del emperador habían resultado infructuosos hasta que en 1940, luego de iniciada la Segunda Guerra Mundial, Italia salió con Alemania. Ante este panorama internacional, los británicos decidieron ayudar al líder etíope. Al año siguiente, se había puesto en marcha una estrategia armada por las fuerzas de apoyo para liberar a Etiopía del yugo italiano. Tras su ejecución, Selassie ingresó exitosamente al país en enero de 1941, luego de que Italia no pudiera contener la ofensiva de los británicos y la resistencia etíope. Se recuperaba el control de Etiopía de mano de Haile Selassie, pero no sin terminar de entregarse por completo al Imperio Británico. Gracias al apoyo de los aliados que buscaban sus propios intereses geopolíticos, el 5 de mayo de ese mismo año, Haile Selassie recupera el poder de Etiopía y prosigue con su labor de modernizar el imperio. Luego de recuperar el control de la nación en deuda con los británicos, Selassie se dedica a restaurar su poder imponiendo reformas sociales, educativas y económicas. Al continuar con su gestión administrativa, presta especial atención en el deber de fortalecer la educación etíope. Se abren internados y escuelas en la capital y a su vez también en la provincia, mientras que la asistencia a dichas escuelas crecía considerablemente. A lo largo de la década de 1940, reconstruye la administración, refuerza el ejército y sistema policial y aprueba una legislación con el fin de regular el gobierno, la iglesia y el sistema financiero. Para 1942, su gobierno finalmente abole la base legal de la esclavitud en el imperio y a su vez amplía de forma considerable su control sobre las provincias, sofocando levantamientos en alguna de ellas. Con el pasar de los años, el emperador se había convertido en un ser más cauteloso, permitiendo que pocos dirigentes nuevos accedieran a su gobierno.
En los asuntos del continente, Selassie se hizo conocido por contribuir a la causa de la unidad africana. Durante su reinado, trabaja por la independencia de las naciones africanas, apoyando a quienes luchasen por la libertad. Esto lo hizo en el contexto del panafricanismo, un movimiento que defendía que toda la población negra del mundo debería unirse en hermandad y retomar el continente africano de los poderes blancos coloniales. Como consecuencia, el emperador disfruta de una popularidad regional alta gracias a su solidaridad con el continente africano. Y a pesar de fungir como un líder autocrático, Etiopía se convierte en uno de los países miembros fundadores de la Organización de las Naciones Unidas en 1945. Para la década de 1950, Selassie logra el objetivo de unificar a Eritrea con Etiopía, luego de un extenso combate. En un inicio, la unión tomó la forma de una federación, acordada bajo la protección de las Naciones Unidas. Seguidamente, en 1955, se aprueba una nueva constitución que establecía la igualdad de derechos para los ciudadanos de Etiopía ante la ley, pero al mismo tiempo también se concedía ventajas para fortalecer su poder como gobernante. Pese a que había modernizado en buena medida los sectores de la infraestructura, la educación y la economía del país, no incluyó la existencia legal de los partidos políticos. Etiopía avanzaba hacia un modelo político occidental que no era propio de su idiosincrasia, pero sin embargo iba lentamente y encontrando resistencia en una larga tradición jerárquica y dinástica. En lo referente a la política externa, Haile Selassie se esfuerza por mantener la unidad entre los países del continente. Fue así como el 23 de mayo de 1963 se firma la Carta de la Organización de Unidad Africana en Addis Abeba, un acontecimiento que se logra en gran parte gracias al emperador, por lo que se hizo conocido como el padre de la unidad africana. No obstante, la política en Etiopía no pudo alcanzar los objetivos planteados por el emperador. Durante los últimos años de su mandato, Selassie no puede aplicar medidas económicas equitativas que minimicen la pobreza del país y tampoco logra que la justicia se administrara de manera imparcial. Sin embargo, para los sectores rurales del país, Selassie era el emperador ideal y rezaban porque mantuviera una larga vida. Por otra parte, la población urbana y miembros de la generación más joven, como los estudiantes, lo veían con descontento y lo consideraban como un político desfasado que no se ajustaba a sus ideales. Esto lo demostraban en manifestaciones y el enojo desencadenó una serie de conspiraciones en contra del gobierno de Selassie. En diversas ocasiones descubrió movimientos clandestinos que buscaban su derrocamiento, y los que fueron parte del complot fueron condenados a cadena perpetua con trabajos forzados. Y aunque estos golpes resultan infructuosos, los sectores dirigentes de Etiopía van adquiriendo diferentes ideas y una nueva conciencia de cuál debería ser el rumbo político del país. El descontento por una parte y el desempleo aumentan considerablemente, lo que hace crecer en la población la sensación de que el país se hundía en una crisis preocupante. Las manifestaciones por parte de los estudiantes se extienden, pero son duramente reprimidas por las fuerzas del gobierno. Mientras tanto, entre los años 1972 y 1973 se desató una fuerte hambruna en la provincia de Wollo, que las autoridades intentaron mantener en secreto. El gobierno de Selassie parecía incapaz de controlar la agitación política de su país, que se agravaba por una serie de malas cosechas y hambrunas que tuvieron lugar entre 1972 y 1974, acabando con la vida de un estimado de entre 80.000 y 200.000 personas, y que además diezmó la salud de millones de sus habitantes. Algunas fuentes señalan que el emperador no tenía conocimiento sobre la magnitud de la hambruna,
pero otros relatos sugieren que siempre estuvo al tanto de ello. Finalmente, los disturbios y la hiperinflación paralizan el reinado de Haile Selassie, quien fue derrocado por un comité de oficiales del ejército el 12 de septiembre de 1974. Seguidamente se anuncia el fin del imperio. Haile Selassie, quien gobernaría el imperio etíope durante más de 4 décadas bajo el título de Rey de Reyes, fallece el 27 de agosto de 1975 en la ciudad de Addis Abeba a los 83 años de edad. Los medios estatales anunciaron que su muerte fue consecuencia de una insuficiencia respiratoria tras una operación de próstata. Sin embargo, de acuerdo con informes posteriores, se conoció que Selassie fue asesinado por órdenes del nuevo gobierno instaurado. De esta manera, la dinastía milenaria, considerada como descendiente del rey Salomón y que había gobernado el imperio etíope durante varios siglos, llegaba a su fin. Haile Selassie fue el último de la dinastía de esta larga tradición jerárquica, criticado por algunos por haber intentado occidentalizar a Etiopía y admirado por otros por haber llevado el imperio etíope a su momento de mayor esplendor internacional. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Recuerden suscribirse para no perderse más documentales como este y seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderse novedades del canal. Asimismo, si les gustó el video, dejen su me gusta y un comentario en la caja de comentarios. Sin más nada que agregar, esto fue todo por hoy. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.